naturalmente UC. Se conoce como contaminación a la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio, causando así inestabilidad, desorden, daño o malestar. Dentro de estos estados de contaminación se encuentra la auditiva, que se produce por el exceso de sonido. Por ello, el término contaminación acústica hace referencia al ruido entendido como sonido excesivo y molesto, provocado por las actividades humanas, tales como el tráfico, construcción de edificios, locales de ocio, obras públicas, aviones, entre otras que producen efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla adecuadamente. Según organismos internacionales, se corre el riesgo de una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico, casos como la paranoia y la perversión, hasta lo fisiológico, por la excesiva exposición a la contaminación sónica. El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de un ruido, aunque ésta sea de bajo nivel. Más aún, si el ruido es muy fuerte y la exposición a él dura mucho tiempo. Cuando una persona se expone de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído. Esta es una señal de alarma. Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada no son permanentes, ya que desaparecen sobre los 10 días. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. Pero hay que aclarar que no solo el ruido prolongado es perjudicial, ya que un sonido repentino, como el de una explosión o un disparo, pueden llegar a perforar el tímpano o causar otras lesiones irreversibles. Citando puntualmente las afecciones auditivas que produce el ruido, tenemos el desplazamiento temporal del umbral de audición y el desplazamiento permanente de este umbral. El oído es un transductor y no discrimina entre fuentes de ruido, la separación e identificación de las fuentes sonoras. Es por ello que la interferencia en la comunicación oral durante las actividades laborales puede provocar accidentes causados por la incapacidad de oír llamados de advertencia u otras indicaciones. También se debe señalar que tanto en oficinas como en escuelas y hogares, la interferencia en la conversación constituye una importante fuente de molestias. Por otra parte, la contaminación acústica, además de afectar al oído, puede provocar efectos psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y física dependen de las características personales. Por ejemplo, las investigaciones demuestran que el estrés generado por el ruido se modula en función de cada individuo y de cada situación. Con el fin de erradicar y atenuar un poco los efectos del exceso de ruido en las diferentes partes del planeta, muchos especialistas en el tema han planteado algunos métodos que contribuyan a alcanzar esta meta. En algunos casos, se habla de la elaboración de un mapa acústico, en el cual se encierran medidas y análisis de los diferentes niveles sonoros de diversos puntos de la ciudad, haciendo énfasis en el sonido provocado por el tráfico, sin olvidar otro tipo de emisores de ruido. Finalmente, diremos que esta reducción del ruido se debe llevar a cabo siguiendo la siguiente secuencia de medidas a tomar, ordenadas de mayor a menor eficacia y de un aspecto colectivo a uno individual.
En primer lugar, se debe eliminar las fuentes molestas que producen el ruido. En segundo lugar, tener un control de producción del ruido. En tercer lugar, se debe realizar una reducción de ruido a través de medidas específicas que se efectúen en el entorno en el que se evidencia la contaminación acústica. Y por último, aplicar medidas de tipo individual que inciden en la toma de conciencia personal para evitar la contaminación sonora, como por ejemplo, no utilizar continuamente los audífonos y menos con un volumen muy alto. No exponerse al sonido que emiten grandes cornetas como sucede en los conciertos y usar tapaorejas en caso de que el ambiente laboral presente maquinarias ruidosas. La contaminación sónica es una situación propia de la sociedad actual y es responsabilidad de todos trabajar en su reducción. Naturalmente use.